Lo dijo en la primera hora. Yo le quiero preguntar a Verónica Arias, que está con nosotros. Ella es conocedora de estas materias, abogada, activista por el medio ambiente, consultora ambiental, docente universitaria. Creo que, si mal no recuerdo, Verónica, usted también ocupó la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito. Exactamente. Verónica, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias, Fabricio. Qué gusto volverte a ver y estar en este espacio, por supuesto que sí. Buena memoria. Gracias, gracias, Verónica. A ver, luego de varios años, ¿cómo ha evolucionado el debate sobre la utilización y la disposición del plástico de un solo uso en el Ecuador? Bueno, justamente tú hiciste un gran recuento en el sentido de que en Quito se hicieron varias campañas para el no uso de plásticos, para disminuir el uso de la funda plástica, etcétera. Eso dio lugar a un proceso de ordenanza y luego fue la base para la ley de disminución de uso de plásticos de un solo uso que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el 2020 y la Ley de Economía Circular del 2021. Eso significa que ha habido una manifiesta preocupación de lo que está pasando en el Ecuador y en el planeta. Y esto significa que tenemos datos bien alarmantes a nivel global primero y a nivel del Ecuador. Es decir, que estamos hablando de que en el Ecuador se han generado alrededor de 627.000 toneladas de residuos plásticos municipales y que si no hacemos nada y seguimos produciendo como producimos y consumiendo como consumimos, a la vuelta de la esquina en el 2040 va a haber un incremento del 82%. Eso significa que todo lo que vemos de los plásticos que están en quebradas, en océanos, en esteros, en ríos, etcétera, van a incrementarse y la contaminación por plástico es alarmante. Tan así que científicos en los últimos datos no solamente ven que hay una afectación a la naturaleza y a la biodiversidad, sino que a nosotros mismos, Fabricio, hay más de 5 billones de microplásticos en nuestro torrente sanguíneo. Eso significa, para hacer un símil, como que te estuvieras comiendo una tarjeta de crédito a la semana. Y eso significa un daño terrible a la salud y al medio ambiente. Entonces, esta ley procura, perdón, es que haya una prohibición que ya debió hacerse y debe haber un control de eliminación de sorbetes, de eliminación de fundas plásticas que no tengan un material reciclado, de la eliminación de botellas, de bebidas, de gaseosas, etcétera, que no cuenten con un material reciclado del 30% ahora ya en el 2024. Esto no vemos, no ha sucedido, vemos el plástico por doquier, vemos las fundas por doquier y no veo que haya un mayor avance, ni tampoco un control, ni la expedición de las normas secundarias apropiadas para que esta normativa se dé. Entonces, como Perdón que le decíamos, interrumpa, Verónica. A ver, tenemos la ley, ya tenemos dos leyes, la del plástico de un solo uso y tenemos la de economía circular. En el caso de así. las dos leyes, ¿no hay reglamento o sí? A ver, hay reglamentos, pero por ejemplo, el reglamento de que reza que tiene que ponerse en una lista prioritaria todo lo que son envases, plásticos, botellas PET. Las PET hablemos que son las botellas, el 100% material reciclado y que tiene que volverse a reciclar. Eso no está. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, en las llantas, está como lista prioritaria de control. Eso significa que si no han podido reusar esas llantas o reciclar esas llantas, el importador no puede volver a importar más llantas si no recicla las que ya tiene. Eso debería hacerse en el tema de plásticos igualmente y no se lo ha hecho. Entonces, esa expedición de normas es importantísimo para poder controlar. La otra es, por ejemplo, que en la normativa reza que tiene que haber una responsabilidad extendida del productor. ¿Qué significa eso? Que no puede el productor coger y poner en el mercado
el plástico por donde quiera, ¿no? Sino que tiene que responsabilizarse para que eso no contamine y dónde queda, ¿no? En un relleno sanitario, en una quebrada, en un río, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos datos como que de las 80.000 toneladas que se pusieron en el mercado, solamente el 50% se ha podido reciclar. Entonces, ¿dónde está quedando nuevamente todo ese plástico? Es donde vemos en las playas, en los ríos, en los esteros, en los cuerpos de agua, etcétera. Entonces, esa responsabilidad tiene que ser controlada a los productores de que incorporen ese material reciclado para dar una nueva oportunidad a ese plástico, que tengan en la cadena la cadena de producción esté encadenada al transporte, a gestores ambientales, por ejemplo, de base, que son recicladores de base, que además generan ingresos a sus familias, que pueden ser también encadenamientos con gestores ambientales que pueden transformar ese plástico dando un nuevo uso. Entonces ahí entra el diseño, ahí entra el empleo, ahí entra temas de sostenibilidad, etcétera. Entonces, hablamos realmente de una economía circular que está dispuesto en la ley, pero que no se está cumpliendo. Y vemos que también es necesario, y no está en la ley, y se está hablando ya de una discusión a nivel internacional de qué tan importante es generar un impuesto al plástico, es decir, un impuesto para aquellos que compran el plástico y que solicitan, en vez de llevar un bolsito, piden el funda plástica o simplemente siguen tomando bebidas que están en tu boca 5 minutos, los sorbetes, y están 500 años en el suelo o en el agua. Entonces, hay varios temas ahí importantes que todavía faltan afinarse, delinearse, y la idea es dejar de que sea un desecho, ¿no? Que contamine y sea más bien un residuo que se pueda volver a usar. Nuevamente, podemos y es importantísimo hacer énfasis en el reciclaje. Es la oportunidad de darle nueva vida a un material que puede costar $1 producir, pero el impacto ambiental es de $10. Entonces, por eso es importante el material que se tiene o que tiene estas botellas, por ejemplo, las PET o los envases, que debería contener al menos el 30% ya para el 2024. Eso no está sucediendo. Em, Verónica, acá mi colega Juan Carlos Yomiquinga me dice, el 22 de agosto de 2018 Galápagos fue declarada como provincia libre de plásticos. De eso estamos hablando 6 años atrás. ¿Se ha logrado el objetivo en el caso de Galápagos, de lo que usted conoce, Verónica? No, lamentablemente no, más bien ha habido un retroceso. Se declaró, claro, como política pública para hacer todas las acciones que deban tomar para eliminar el plástico en Galápagos, que además es uno de los grandes contaminantes, y no tanto por lo que se produce ahí dentro, sino por lo que llega desde el continente y de otros países, por las corrientes marinas. Entonces es un problema gravísimo para el mundo, que si no trabajamos juntos, simplemente esto ya se fue de las manos. Y por eso el Ecuador, y esto es interesante resaltar, porque el Ecuador está de director, de chair, de todo el proceso de negociación del Tratado de Prohibición de Plásticos a nivel global, el primer tratado mundial que trataría de eliminar los plásticos, justamente porque tenemos un Galápagos que está siendo altamente amenazado, entre otras cosas, por el tema de plásticos, pero que necesita un trabajo global para eliminar el plástico a lo que más podamos. El mundo ya no da más. Existen más de 6 islas flotantes del tamaño de Francia, con plásticos por doquier. Entonces, en definitiva, Galápagos sufre también de esto.
Me acuerdo en Santa Cruz hubo un programa muy interesante apoyado por la cooperación internacional, donde no se usaba fundas plásticas, no se usaba sorbetes, las botellas de recicladas, y esto se fue la cooperación internacional y volvimos a foja cero. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Necesitamos generar hábitos, educación, y que la ciudadanía sea súper consciente de que tenemos que reciclar, o en todo caso buscar alternativas como toma todos, como fundas que puedan ser reusables, y cada uno de nosotros exigir que se controle, pero también exigir a nosotros mismos para poder aportar un grano de arena a este mal que nos acosa a nivel mundial. Pero, Verónica, lo último, en el caso de Quito, ¿cómo ven ustedes las decisiones que se han adoptado para justamente fomentar el reciclaje, la reutilización y también la erradicación de los plásticos de un solo uso? A ver, yo puedo dar cuenta hasta el 2019 que se dejó la ordenanza lista. En el 2021 se aprobó esa ordenanza y lo que hace falta es cumplir. El Quito es de las ciudades que más cuenta con planes maestros. Hay un plan de gestión ambiental y un plan de gestión de residuos sólidos, donde se encadena todo el proceso. Es decir, es importante a la ciudadanía que entienda que hay que reciclar. Es importante generar una política pública y acciones para que en los barrios se recicle o se separe la basura, tanto en la fuente, en nuestras casas, como la recolección, y eso tiene que darse en algún momento. Tiene que haber en las estaciones de transferencia las tolvas de separación para todo aquello que se puede aprovechar, que hay un margen enorme todavía para aprovechar de productos que pueden generar inclusive energía, y el relleno sanitario que tiene que finalmente convertirse en un complejo ambiental. Entonces hay que entender desde una integralidad todo, y acciones inmediatas para hacer que todo este encadenamiento funcione. La política pública está. Creo que los pasos hay que darlos, pero rápidamente, ¿no? Está como muy lento, digamos así, y entiendo lo difícil que es, porque yo lo pasé también por eso, y es un trabajo en diferentes frentes. Fabricio, es en diferentes frentes, porque es de educación a la ciudadanía, es el trabajo con mercados, es el trabajo con recicladores, es el trabajo con gestores ambientales que sí hay y están dispuestos, y hay infraestructura para poder reciclar. Lo importante es recuperar esa cantidad de material que se puede reciclar, y eso hace falta mucho compromiso ciudadano, y obviamente unas grandes campañas que no debe ser publicidad, sino campañas de educación masiva. Japón le tomó 25 años para que el japonés no bote ni un solo plástico, ni una sola basura en las ciudades. Tú no encuentras basureros ahí. Todo el mundo lleva a sus casas porque tiene incentivos, pero también tienen un gran control de dónde botes una basura en algún lado. Tienes unas multas gravísimas. Entonces, el tema de incentivos y el tema de control es muy importante, y el trabajo obviamente multinivel: gobierno nacional, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, incentivos, sanciones, y también los gobiernos locales, que son quienes tienen la competencia del manejo de residuos sólidos. Verónica, gracias por estos aportes para hablar de estos temas que sin duda alguna deben merecer la atención de todos. Muy gentil, Verónica, un abrazo. Igualmente, qué gusto verte, Fabricio. Igualmente, Gracias. Verónica, gracias. Gracias a nuestra invitada. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.